Cuando discutí con mi amigo de la infancia, de repente perdió el control y me dio una bofetada delante de todos. Ese mismo día, borré toda su información de contacto. Nadie lo podía creer. Después de todo, Michael y yo crecimos juntos. Me gustaba desde niños y lo seguí durante 9 años. ¿Por qué?, preguntó confundido, ¿solo por una bofetada? Sí, dije con calma y sin dudar. Cuando Michael me golpeó en la cara, ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando. Hubo un golpe sordo y fuerte y me tambaleé hacia atrás. Me zumbaba la cabeza por el impacto. Mi mejilla izquierda se puso roja primero, luego ardió como fuego. Me agarré la cara y lo miré conmocionada. Mi amigo de la infancia, Michael, acababa de abofetearme delante de todos por una discusión sobre un estudiante transferido. Michael se dio cuenta de repente de lo que había hecho. Su expresión se congeló por un instante y luego se transformó rápidamente en ira e impaciencia. ¿Puedes dejar de causar drama? Jenny, vuelve a tu asiento. Se oyeron algunas risitas burlonas en el aula, pero la mayoría permaneció en silencio, observando la escena como si fuera un espectáculo. Junto a Michael estaba Flora, jugando tranquilamente con sus bonitos rizos verdes. Dejó escapar un suspiro y dijo, Michael, ¿qué haces? ¿No ves que tu princesita está a punto de llorar? La voz de Michael se volvió aún más fría. Jenny, si vas a llorar, hazlo en casa. Esto es una escuela, no un lugar para que hagas tus rabietas de princesa cuando te apetezca. Sentí vergüenza, humillación y rabia al mismo tiempo. Lágrimas enormes rodaron por mis mejillas, y mientras los chicos de la clase estallaban en carcajadas, salí corriendo del aula. No tenía ni idea de a dónde iba. Simplemente no quería volver a clase y no quería ver a ninguna de esas personas. La verdad es que Michael nunca había sido muy paciente conmigo. Pero esa bofetada, esa fue la primera vez. No solo de él, sino la primera vez en mi vida que alguien me golpeaba. Michael y yo nos conocíamos desde los 3 años. Nuestros padres eran buenos amigos desde hacía más de 10 años, y vivíamos uno frente al otro en el mismo edificio. Me había caído bien desde pequeña. En la primaria, los chicos me acosaban mucho. Uno en particular era especialmente cruel. Se sentaba detrás de mí, me tiraba del pelo, pegaba chicle a mi silla e incluso ponía petardos dentro de mi pupitre. Lloré y fui con la maestra, quien lo regañó, pero luego se rió y dijo, solo lo hace porque le gustas. No lo creí y el chico no cambió. Fui a casa y se lo conté a mis padres. Estaban furiosos y querían ir directo a la escuela. Ese día el tío Jack, el padre de Michael, estaba de visita en casa. Al enterarse de lo sucedido, llamó a Michael y le dijo que me protegiera en la escuela de ahí en adelante. Michael y yo teníamos la misma edad, pero no estábamos en la misma clase en ese momento. Al día siguiente, durante el recreo, Michael entró en mi aula, sacó a rastras a ese chico y le dio una paliza. Michael siempre había sido alto y fuerte. Hizo llorar a ese chico y a sus amigos. Antes de irse, les advirtió a los demás que si alguien se atrevía a intimidar a Jenny otra vez, ya verían. Fue entonces cuando empezó a caerme bien. Desde entonces, lo seguí a todas partes. Me pegué a él como una lapa. A donde él iba, yo también iba. A Michael no le gustaba tenerme cerca. Tenía un fuerte sentido de la masculinidad y pensaba que andar con una chica débil como yo no le sentaba bien. Pero yo insistí y nunca me rendí. Seguí persiguiéndolo, llamándolo siempre Michael, hermano mayor. Así pasaron los años. Poco a poco se ablandó y dejó de alejarme tanto. Empecé a notar que me miraba un rato más. Y a veces cuando nuestras miradas se cruzaban, parecía aturdido por un instante. A veces cuando nuestras miradas se cruzaban, sentía como si una descarga eléctrica lo recorriera. Tartamudeaba, se sonrojaba y cambiaba de tema rápidamente. Una vez el tío Jack bromeó, ya que son tan unidos, ¿por qué no organizar un compromiso de niños? Michael no dijo nada, pero me apretó la mano con fuerza. Vi cómo se le ponían las orejas rojas y sentí una dulzura inmensa en el corazón. Grité felizmente, sí, quiero casarme con Michael cuando sea mayor. Pero todo empezó a cambiar al llegar a la preparatoria. Al final del primer semestre de primer año, una estudiante de intercambio se unió a nuestra clase.
Se llamaba Flora y se cambió de escuela debido a la reubicación laboral de sus padres. Tenía excelentes calificaciones y un rostro atractivo y atractivo. En su primer día, entró al aula con la cabeza llena de rizos verdes y le sonrió con picardía a la tutora. «Maestra, esto es natural. Mi cabello es claro por naturaleza y se riza así», explicó juguetonamente. Luego se giró para observar la sala. Su mirada se posó en mí y se quedó allí unos segundos. De repente se echó a reír. «Dios mío. ¿De dónde salió esta princesa Barbie? Todo es rosa». «¿En serio? ¿Sigues portándote de forma tierna en la prepa? ¡Qué vergüenza!». Todos voltearon a verme. Me puse rojo de inmediato. Siempre me ha encantado el color rosa. De verdad que me encantaba. Casi todo lo que tenía era rosa. Mi mochila, mi botella de agua, mis pinzas para el pelo, mis camisetas, mis suéteres, la funda del móvil, incluso las cositas que colgaban de mi mochila. Por eso siempre atraía comentarios. En la primaria, algunos chicos me llamaban falsa o demasiado femenina, e incluso algunas chicas decían que me esforzaba demasiado por ser linda. Pero la mayoría de la gente fue amable. Muchas chicas me dijeron que era adorable y que el rosa me sentaba de maravilla. Era la primera vez que alguien se burlaba de mí tan abiertamente y en público. Me quedé atónita y avergonzada. Solo quería meterme en un agujero y desaparecer. «Jaja, lo siento», dijo Flora con un guiño, fingiendo ser juguetona. «Suelo decir lo que pienso. No te lo tomes como algo personal, princesita. Bueno, ya es suficiente por tu primer día. Quizás hablar un poco menos». Una voz fría e irritada la interrumpió. Me giré y vi a Michael frunciéndole el ceño, visiblemente disgustado. Flora levantó una ceja y lo miró fijamente. «Ay, ha llegado la noche de la princesa. ¿Qué te pasa?». Michael se volvió loco. «¿Estás loco?», espetó, dando un golpe en el escritorio al levantarse. La profesora intervino rápidamente, regañándolo y diciéndole que se sentara. Luego le asignó a Flora el único asiento disponible de la clase, que casualmente estaba justo enfrente de Michael. Y así, sin más, se convirtieron en compañeros de asiento. No supe cuándo empezaron a acercarse. Simplemente sucedió de repente. Un día el tío Jack dejó de pedirle a Michael que me trajera leche con fresa todas las mañanas. En cambio, me traía leche sola. Me quedé mirando el cartón en mi mano, molesto. «Sabes que odio la leche sola. ¿Cómo pudiste olvidarlo?», me quejé. Michael parecía un poco impaciente. «Es solo porque la leche de fresa viene en un cartón rosa, ¿verdad? Ya no eres un niño. ¿Tomando leche de fresa todos los días? De ahora en adelante tomarás leche sola. Es más saludable». Me dio una palmadita en la cabeza como si me estuviera dando un sermón. Flora, que también sostenía un cartón de leche sola, se giró y me dedicó una sonrisa tímida. «Lo siento, Pinky. Me gusta la leche sola. Así que le pedí a Michael que me la trajera. La leche de fresa es demasiado dulce. Es un poco asqueroso, la verdad. A todas ustedes, chicas, les gusta beber eso». Dejé la leche sin mirarla. «¿Acaso les gusta poner apodos a la gente?», pregunté con frialdad. Su rostro adoptó una expresión de fingida sorpresa e impotencia. «Vaya. ¿Por qué te lo tomas tan en serio?». Solo bromeaba. «Eres demasiado sensible». ¿Soy sensible o simplemente te sientes culpable porque sabes exactamente lo que haces? Muy bien, Jenny. Michael nos interrumpió frotándose las sienes como si le doliera la cabeza. Flora no siempre piensa antes de hablar. No te lo tomes a pecho. Michael intentó tranquilizarme. Pero estaba furioso. Tenía los ojos rojos de ira. Lo empujé con fuerza y le grité. Si no sabe hablar bien, mejor que no hable. Michael se sobresaltó y rápidamente me rodeó la cintura con sus brazos, exclamando, vale, lo siento. No te enfades más. Te traeré leche de fresa otra vez mañana, ¿de acuerdo? La expresión de Flora cambió al instante. Me miró fijamente, su rostro se ensombreció. Y desde ese día, empezó a tenerme en la mira.
Cuando saqué un paquete de pañuelos rosas, exclamó a gritos «¡Guau! ¿Hasta tus pañuelos son rosas? ¿Intentas convertirte en una muñeca Barbie?» Durante una sesión de limpieza, limpié el palo de la escoba con un pañuelo húmedo. Flora miró a los chicos con las cejas enarcadas y bromeó: «Aquí viene la princesa y su germofobia». Cada 2 semanas, cambiábamos de asiento. Cuando me cansé de mover escritorios y me senté un momento, Flora gritó desde el otro lado de la sala: «La princesa no puede levantar su mesa real. Rápido, vengan unos caballeros a ayudarla». Los chicos que estaban cerca de ella se rieron como si fuera la cosa más divertida del mundo, cada uno riendo más fuerte que el anterior. Al principio a Michael le pareció un poco inapropiado e intentó pararlo un par de veces. Pero Flora siempre le restaba importancia, diciendo que solo bromeaba y que necesitaba relajarme. «Solo la estoy ayudando a llevarse mejor con todos», decía con una sonrisa. Michael asentía pensativo y murmuraba: «Quizás Jenny a veces se comporta como una princesa. Las chicas de hoy en día son así, ¿verdad?». Flora le dio un puñetazo juguetón en el hombro: «Oye, no me metas en el mismo saco que ella. Yo no soy así, ¿de acuerdo?». Michael solo rió entre dientes y me dolió el corazón. En el fondo siempre supe que Michael pensaba que era delicada, demasiado sensible y que me molestaba con facilidad. Quizás para la mayoría de los chicos, que me gustara el rosa, ser un poco obsesiva con la limpieza y tener una personalidad tierna era suficiente para etiquetar a una chica con síndrome de princesa. Al final no pude soportarlo más. Ese verano fui a la playa con mis padres y me bronceé bastante. No era la primera vez. Normalmente después de estar en casa un par de semanas, mi piel volvía a la normalidad, así que no le presté mucha atención. Cuando empezó el nuevo semestre, llevaba una blusa rosa claro debajo del uniforme escolar. Flora la vio y enseguida alzó la voz con esa voz suya tan exagerada: «Dios mío, Jenny. ¿Tienes la piel tan oscura ahora y sigues usando ese tono de rosa? ¿No te parece divertidísimo? ¿Qué clase de princesa se ve así? Pareces más bien un perrito negro». Ja, ja, ja. Ella y algunos chicos se echaron a reír. Michael también sonrió con suficiencia, con las comisuras de los labios torcidas. Ese momento me destrozó. La vergüenza y la impotencia me inundaron el pecho. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, apretando los puños con fuerza. Entre risas, agarré mi botella de agua y se la tiré a Flora en la cara. Flora estaba atónita. Se secó frenéticamente la cara empapada y, para mi sorpresa, llevaba maquillaje. El agua le había corrido la base de maquillaje con el rímel. «¿Qué demonios te pasa? ¿Estás loca?», gritó. Imité su tono burlón. «Ay, ¿qué es esto? ¿Maquillaje y lápiz labial con cinta adhesiva para párpados? Con razón no eres una princesa. Eres un payaso. ¿Solo estás aquí para representar un papel, eh? Una artista». Unos chicos se interpusieron, frunciendo el ceño y bloqueándome. Michael lideró el grupo. Me arrancó la botella de agua de la mano y me miró con severidad. «Discúlpate con ella, Jenny». Lo miré fijamente con los ojos encendidos. «¿No oíste cómo me llamó? Dijo que parezco un perro». «Una cosa a la vez», dijo Michael con frialdad. «Ya la insultaste. Ahora tienes que disculparte por haberle echado agua encima. Admite tus errores. Pórtate bien. No hagas un berrinche». Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. «Discúlpate. Flora no te lo tendrá en cuenta». Solté una risa fría. Los ojos de Michael se abrieron de par en par, incrédulo. Sin previo aviso, me dio una bofetada. No fui a clase el resto del día. Fui directo a casa y corrí a mi habitación. Lo revolví todo, mis estanterías, mi armario, mis cajas de almacenamiento, dejando todo hecho un desastre. Agarré una caja grande de cartón y empecé a sacar todo lo que Michael me había dado desde que éramos niños hasta ahora. Lo metí todo dentro. La caja estaba completamente llena cuando terminé. Lo revisé 2 veces para asegurarme de que no me había olvidado de nada, luego lo bajé y lo tiré todo a la basura. Cuando terminé, mis padres aún no habían llegado. Llamé a mi mamá.
Oye, cariño, ¿qué pasa? Respondió ella. Le dije con frialdad, mamá, cuando llegues a casa hoy, por favor, ve a hablar con el tío Jack y la tía May, diles que voy a cortar lazos con Michael. De ahora en adelante no puede entrar a nuestra casa. Dile que se aleje lo más posible de mí. Cuando mamá llegó a casa, vio la marca de la bofetada en mi cara y se puso furiosa y desconsolada. Le conté todo lo que había pasado últimamente. Me escuchó y su expresión se ensombrecía con cada palabra. Sin dudarlo, fue directa al apartamento de Michael y llamó a la puerta. La tía May lo abrió confundida, pero antes de que pudiera decir nada, mi mamá se lo contó todo. Le contó cómo Michael me había dado una bofetada fuerte, cómo se quedó de brazos cruzados y dejó que Flora me intimidara con sus palabras, burlándose de mí, sin intervenir ni una sola vez. Cómo al final incluso defendió a Flora y la protegió delante de todos. La cara de la tía May palideció, luego se puso verde, luego blanca. Las dos familias habían sido muy unidas durante tantos años, pero esa noche, por mi culpa, se abrió una brecha entre nosotras. Y aún así mi madre no me culpó. Me miró con dulzura y dijo, Jenny, nunca debes dejar que nadie te intimide. No importa la decisión que tomes, tu padre y yo siempre te apoyaremos. Toda la frustración y la tristeza que había estado conteniendo finalmente se desataron. Sentí un hormigueo en la nariz y me arrojé a sus brazos llorando. Esa noche Michael debió haber encontrado la caja con las cosas que había tirado. Volvió furioso y golpeó la puerta. Jenny, sal. Tenemos que hablar. Abrí la puerta y vi su rostro frío y rígido de ira. ¿Por qué tiraste todo lo que te di? ¿Qué tiene que ver contigo? Lo miré con frialdad. La marca de la bofetada de esa mañana todavía estaba en mi cara. No se había contenido. El contorno de sus dedos aún era claramente visible, y en lugar de desvanecerse, había empeorado. La expresión de Michael cambió. Se quedó paralizado mirando el moretón en mi cara, atónito. ¿Cómo? ¿Cómo llegó a ser tan grave? Murmuró. Extendió la mano para tocarme, pero retrocedí, impasible. Rara vez me lastimaban. Incluso cuando lo hacía, solía llorar y correr hacia Michael, exigiéndole que me consolara. No era que le tuviera miedo al dolor. Simplemente me gustaba hacer el papel de chica pegajosa delante de alguien a quien amaba. A veces tenía rasguños que ni siquiera notaba durante días. Pero Michael, a pesar de llamarme frágil y dramática, disfrutaba que lo necesitara. Ya no. Nunca me había visto así, tan distante, tan distante. Por un momento, no lo podía creer. No lo decía en serio, dijo. Jenny, me enojé por lo que dijiste. Me enojé. Lo interrumpí. Ya que estás aquí, dejémoslo claro. A partir de hoy, somos desconocidos. De ahora en adelante usa mi nombre completo cuando me hables. Si me ves en la escuela, no me hables. Y no vuelvas a aparecer así por mi casa. En cuanto terminé me dispuse a cerrar la puerta. Michael me agarró la muñeca con los ojos clavados en los míos. Su rostro pasó de la culpa a la ira, luego a la confusión. ¿En serio? Solo porque te di una bofetada me estás interrumpiendo así, dijo, intentando mantener la calma. Bien. Me disculparé. ¿De acuerdo? ¿No crees que estás siendo demasiado extremista? ¿Y si me arrepiento después? No lo haré. ¿Por qué?, preguntó apretando los dientes. Por esa bofetada. ¿De verdad haces esto por una sola bofetada? Sí, dije con firmeza. Bien. Si eso es lo que quieres, pues que así sea. Espetó Michael. Furioso se dio la vuelta y cerró la puerta de golpe. Al día siguiente Michael y Flora hicieron un gran anuncio en clase, oficialmente eran novios. No me sorprendió. Pensándolo bien ahora, las señales estaban ahí. Cuando Flora se cambió a nuestra clase, rápidamente se hizo amiga de los chicos, gracias a su personalidad alegre y extrovertida. Pero rara vez interactuaba con las chicas. En sus propias palabras, solo me gusta estar con chicos. Es más fácil. ¿No hablan a tus espaldas? Las chicas siempre son tan calculadoras y llenas de drama. No puedo con eso. ¿Y esas princesitas?
Si dices algo malo, te guardarán rencor para siempre. Simplemente no me llevo bien con las chicas. Me siento mucho más cómoda con los chicos. Por comentarios como ese, a la mayoría de las chicas de nuestra clase no les gustaba. Flora miraba a los chicos y se encogía de hombros dramáticamente. Ya lo sé. Ya lo sé, decía con una sonrisa de impotencia. No debería haber dicho que las chicas son tan dramáticas. Ahora sí que los he cabreado. Probablemente me excluya otra pandilla de chicas. En fin. Ya me acostumbré. Y así sin más nos puso a todos en una situación extraña, en un punto intermedio. Fue ella quien se negó a salir con nosotros, quien nos llamó demasiado sensibles y dramáticos. Pero como ninguna de las chicas le habló, se dio la vuelta y nos acusó de aislarla y formar grupos para excluirla. En casa, no pude evitar desahogarme con mis padres. Cariño, mi mamá me dijo con dulzura, entiendo cómo te sientes. Yo también he conocido gente así. Cuando te encuentras con alguien así, lo mejor es ignorarlo. No dejes que te afecte. Y hagas lo que hagas, no te acerques demasiado. Casualmente Michael estaba de visita en nuestra casa ese día. Al oír la conversación, su rostro se enfrió. Era de los que no le gustaba chismear a escondidas. Tío, tía, dijo con seriedad. No me parece bien hablar así de la gente. Mis padres y yo nos sorprendimos y nos sumimos en un silencio incómodo. Más tarde me enteré de que en algún momento Michael y Flora ya habían forjado una estrecha amistad. Flora era buena en inglés y como se sentaba delante de él, a menudo se ofrecía a darle clases particulares. Siempre le había costado hablar inglés. Yo solía ayudarle con eso. Pero tan solo 2 semanas después de su traslado, Flora, naturalmente, asumió mi puesto. También jugaba al baloncesto y se llevaba bien con los chicos, muchos de los cuales eran amigos íntimos de Michael. Así que era natural que se hicieran más amigos. La opinión de Michael sobre ella también empezó a cambiar. La chica que se había burlado de mí el primer día de clase se convirtió, a sus ojos, en alguien alegre y apasionada, aunque a veces demasiado directa. Y Michael, que antes estaba siempre pegado a mí, se adaptó rápidamente a la presencia de Flora. Se pasaban notitas durante la clase y a veces se reían a carcajadas sin siquiera intentar disimularlo. Después de la escuela, ella montaba en la parte trasera de su bicicleta, riendo alegremente mientras bromeaba y charlaba con su grupo de amigos. A menudo los veía con un nudo en el estómago, pero me repetía que solo eran amigos. Creía que le gustaba a Michael, pero la realidad me dio una bofetada. Solo estaba delirando y confiada. De hecho, ahora estoy saliendo con Michael, dijo Flora alegremente sentándose en su regazo. No como algunos que usan la tarjeta de amiga de la infancia para aferrarse a él y ofrecerse gratis. Luego miró de reojo como si nada y añadió, por cierto, sé que a las chicas les gusta ir a la profesora a chismear, pero espero que algunos compañeros no nos denuncien por salir con alguien. Eso sería de muy mala calidad. Michael no dijo nada. Algunos compañeros los felicitaron. Otros me miraron para ver mi reacción. Todos en clase sabían que Michael y yo habíamos crecido juntos, y todos sabían que me caía bien. Era el único chico cercano a mí, y durante mucho tiempo fui la única chica a su lado. Mi compañero de escritorio me miró con preocupación, pero no levanté la vista. Seguí leyendo mi libro. El ambiente en la habitación se volvió repentinamente incómodo. Michael soltó un bufido frío y apartó la mirada. Después de eso, ambos se acercaron aún más. Durante los descansos, Flora se quitaba la liga del pelo y se la tiraba a Michael en la mano, dándole órdenes y diciéndole que no se la quitara. En clase se pasaban notas por debajo de la mesa, y Michael a veces se reía a carcajadas en medio de una lección. A la hora del almuerzo comían juntos y Flora robaba nuggets de pollo de la bandeja de Michael mientras él la miraba con impotencia y la dejaba hacer lo que quisiera. Después de la escuela, ella lo seguía en su bicicleta. Sus brazos se aferraban fuertemente a su cintura. Parecían la pareja inseparable que ahora eran. Después de 10 años de conocer a Michael, era natural que al principio me sintiera incómodo. Pero pronto me acostumbré. Justo cuando pensaba que ya no teníamos nada que ver, esa tarde después de clase, Michael me paró en la puerta del colegio. Jenny. Su voz era baja.
Su expresión era conflictiva. Parecía una mezcla de ira y alivio. No lo sabía. Flora llamó diciendo que estaba enferma hoy, dijo mirándome fijamente. Parpadeé sin entender qué tenía que ver conmigo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Michael me miró fijamente y dijo sin rodeos, ¿qué le dijiste? Hice una pausa y luego respondí con calma, ¿qué podría haberle dicho? Nunca he hablado con ella por iniciativa propia. No soy hablador, sobre todo con alguien como Flora. Solo mirarla me molesta. Si no se hubiera molestado tanto conmigo, podría pasarme un año entero sin decirle ni una palabra. Así que dime, ¿qué le habría dicho exactamente? Michael no le creyó ni una palabra. Sus ojos estaban llenos de sospecha. La llevé a casa anoche y estaba perfectamente bien. Pero hoy, llamó diciendo que estaba enferma. Cuando la llamé para preguntarle qué había pasado, solo lloró y pidió disculpas. Dijo que te había hecho daño y te rogó que no siguieras enojada con ella. Así que dime la verdad. ¿Qué le dijiste? ¿Le pegaste? Estás loco. No tenía paciencia para esto. Lo empujé intentando irme, pero me tiró de la muñeca con fuerza. Me agarró con fuerza como un depredador que atrapa a su presa, y sus ojos se clavaron en mí. Jenny dijo, sé que te molesta que estemos saliendo, pero no tenías que llegar tan lejos. No lo olvides, fuiste tú quien dijo que debíamos comportarnos como desconocidos. Si estás celoso ahora, se interrumpió a media frase. Después de un momento su tono se suavizó. Si te disculpas, podemos fingir que nada de esto pasó. Todo puede volver a ser como antes. Su voz estaba tensa, como si no pudiera esperar a que dijera que sí. Ya había tenido suficiente. ¿Estás loco?, le espeté. Suéltalo. ¿Quién demonios te crees que eres? Ya te lo dije, no hice nada. Pueden salir todo lo que quieran. Me alegro mucho por ustedes. Anímense y tengan 10 hijos, a ver si me importa. No te metas en mi vida, ¿entiendes? Suéltame. El rostro de Michael se tornó tormentoso, aturdido por mi frialdad, pero su agarre no se aflojó ni un ápice. Justo cuando estaba a punto de soltarme, una mano le presionó el brazo. Oye, dijo una voz tranquila, ¿así es como tratas a las chicas ahora? Me giré para mirar. Era un chico con uniforme escolar, más o menos de nuestra edad. Tardé un segundo en reconocerlo. Era Carson, un estudiante de último año de nuestra escuela. Ambos habíamos representado a la escuela en una competencia provincial de matemáticas, aunque no habíamos interactuado mucho. No éramos muy cercanos, pero lo recordaba bien porque su rostro era imposible de olvidar. ¿Por qué está aquí? Captó mi expresión confundida y me guiñó un ojo con picardía. Luego apretó el brazo de Michael. El rostro de Michael se ensombreció, su expresión se volvía más fea a cada segundo. Aproveché para alejarme y corrí sin mirar atrás. El miércoles, durante la clase de educación física, no me sentía muy bien, pero no le di mucha importancia. Cuando la profesora nos hizo dar vueltas con la clase, me uní. Los chicos y las chicas corrían por separado. Las chicas primero, los chicos esperando cerca. Mientras corría, de repente mi vista se oscureció. Sentía las extremidades entumecidas y débiles. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi baja de azúcar había hecho efecto, pero ya era demasiado tarde. Me fallaron las piernas y me desplomé sobre la pista, con las rodillas golpeando el suelo con fuerza. Se oyeron jadeos por todas partes. Unos pasos se acercaron a mí. Un brazo fuerte me rodeó el hombro y me levantó. Era Michael. Estás teniendo un episodio de baja de azúcar, dijo. Te saltaste comidas otra vez, me regañó Michael a mi lado. ¿Por qué saldrías a correr con el cuerpo así? ¿No puedes cuidarte mejor? ¿Te dolió la caída? Te llevaré a la enfermera. No dejaba de divagando junto a mi oído, y ya estaba bastante molesta por la caída. Las miradas de todos los demás me hicieron sentir aún peor. Luché por liberar mi brazo y grité, no me toques. Puedo caminar solo. Gruñó. ¿De verdad es hora de tener actitud? ¿Puedes pensar en tu salud por una vez? Te acompañaré a la enfermería y me iré. ¿Eso te dejará satisfecho?
Solté una carcajada, completamente harto. ¿Qué? ¿Acaso la baja de azúcar es una enfermedad terminal? Solo necesito sentarme un rato y estaré bien. ¿Me estoy muriendo? ¿Necesito que me acompañes a la enfermería? Michael apretó los dientes con la voz baja y tensa. ¿Por qué tienes que ser tan desagradecido? Lo miré con calma. Si así lo quieres ver, no puedo hacer nada. Me soltó el brazo y se fue furioso sin mirar atrás. No había mucha gente en la enfermería. Solo había un estudiante sentado en una de las camas. Era Carson. Sus ojos se iluminaron al verme y sonrió radiante. Oye, Jenny. ¡Qué casualidad! Tú también estás aquí. Le hice un pequeño gesto de indiferencia. Pero entonces me di cuenta de que estaba herido, mucho más que yo. Tenía la rodilla envuelta en una gruesa gasa, empapada de sangre. El vendaje blanco ya se había vuelto rojo intenso. Me sorprendió mirándolo y bajó la vista hacia su pierna. Rascándose la cabeza con torpeza, dijo, así. El suelo de la cancha tenía un trozo suelto. No me di cuenta y me caí durante un partido. No es nada grave, solo un rasguño. Entonces me miró. ¿Y tú qué? ¿Estás bien? Recordaba vagamente haber oído que Carson era el capitán del equipo de baloncesto del colegio. Era bastante famoso en el campus. Solo ver esa gasa ensangrentada me hizo estremecer. De alguna manera, su actitud alegre me hizo sentir un poco más cálido. Estoy bien. Solo tengo el azúcar baja. Te dije que descansaras. Carson asintió con entusiasmo, con una sonrisa aún radiante sin mostrar señales de dolor. Durante los días siguientes, debido a mi baja de azúcar, a mi regla y a la lesión de rodilla de Carson, nos encontrábamos todas las mañanas durante la hora de ejercicios de la escuela en la enfermería. Con el tiempo nos fuimos conociendo mejor. Carson era el tipo de persona que hacía amigos fácilmente. Era extrovertido, amable y tenía habilidad para percibir el estado de ánimo de la gente. Estar a su lado era sorprendentemente relajante. Un día, sentado en la cama de la enfermería, me miró con una sonrisa tímida. Jenny, creo que nuestra amistad podría ir un poco más allá. ¿Qué opinas? Me sobresalté y negué con la cabeza, negándome firmemente. Pero no se rindió. Una semana después, cuando ya no necesitábamos ir a la enfermería, empezó a buscarme todas las mañanas durante nuestro largo descanso. A veces me traía dulces. A veces traía mi leche favorita. Al llegar, se pegaba a mi escritorio y charlaba sin parar. Lo peor era que las chicas que me rodeaban siempre le cedían sus asientos con gusto. Poco a poco los rumores empezaron a extenderse por todo el campus. Todos hablaban de que Carson, el galán del último año, salía con una chica de segundo. Decían que era yo. Lo negué, pero nadie me creyó. Me miraron con cara de sí, claro, y dijeron, si no quieres admitirlo, no pasa nada. Pero ya lo saben todos. La chica sentada detrás de mí se inclinó y susurró emocionada, oye, tengo una pregunta. ¿Es cierto que Carson tiene un pack de 8? Parpadeé. ¿Cómo iba a saberlo? Hizo un puchero. No les guardes secretos a tus chicas. Solo tenemos curiosidad. O sea, cuando juega nunca se levanta la camisa para secarse el sudor. Ninguna chica lo ha visto nunca sin camiseta. El tipo es un 10, ¿sabes? Hasta mi compañero de asiento se unió, dándome un codazo. Me enteré por alguien del equipo que sí tiene un abdomen marcado. Eres su única novia. Claro que lo has visto, ¿verdad? Anda, compártelo. ¿Cómo es? ¿Es increíble? ¿Qué se siente al tocarlos?, preguntó una de las chicas. Intenté recordarlo. Nunca se levanta la camisa, dije. Creo que no está del todo bien. Recuerdo que cuando estábamos en la enfermería, siempre decía que hacía calor y se quejaba de la falta de aire acondicionado. A veces simplemente se subía la camisa para secarse el sudor. Lo pensé más. Sí, lo había visto. De hecho, estaba bastante delgado. ¿Pero tocarlo? No, nunca lo había tocado. Dios mío, chica. Estás viviendo un sueño. Antes de que pudiera terminar de hablar,
la chica que estaba detrás de mí gritó emocionada. «¡Cállate! Solo te miré un par de veces». Me defendí rápido. «Esto no tiene nada que ver conmigo». Me apresuré a taparle la boca. En ese momento un fuerte estruendo recorrió el aula. Todos nos giramos hacia el lugar del ruido. A Michael se le cayó un vaso de cristal, rompiéndolo. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Tardó unos segundos en reaccionar antes de agacharse lentamente para recoger los pedazos. Mientras recogía los fragmentos, Flora soltó de repente un grito agudo. «Michael, tu mano». Fue entonces cuando noté la sangre. Tenía los dedos cortados y sangre fresca, roja y brillante corría por el suelo. Se quedó mirando su mano sin decir nada, como si estuviera en otro lugar. «Tengo pañuelos. Ven aquí, te lo envuelvo». Flora extendió la mano para tomarle la suya, pero Michael se la quitó de encima. Luego, delante de todos, caminó hacia mí. El corte era profundo, pero era como si no sintiera nada. La sangre goteaba sin parar al suelo mientras se ponía frente a mí. Bajó la mirada y dijo en voz baja: «Estoy herido. ¿Me das una curita?» Lo miré en silencio. Siempre llevaba curitas encima. Michael lo sabía. De niños se peleaba por mí constantemente. En primaria, los chicos me tiraban de las trenzas, me volteaban la falda o metían cosas raras en mi pupitre o mochila para asustarme. Cuando llegamos a secundaria, un chico al que le gustaba se enfadó cuando lo rechacé y, junto con sus amigos, difundió rumores de que era promiscua, que coqueteaba con los chicos, los seducía y aceptaba sus regalos. Michael los golpeó uno por uno. Después de eso, nadie se atrevió a volver a difundir rumores sobre mí. Incluso hubo una vez que ese mismo chico reunió a unos chicos después de la escuela y le tendió una emboscada a Michael en el pasillo. En aquel entonces nuestra escuela tenía paneles de vidrio que iban del piso al techo, y a Michael lo tomaron por sorpresa. Lo empujaron directamente a través del vidrio. Se estrelló contra la ventana y aterrizó en el suelo cubierto de fragmentos. Por suerte era solo el primer piso, así que la caída no fue tan grave, pero los cristales rotos le destrozaron los brazos. Cuando lo encontré, su uniforme estaba empapado en sangre. Su rostro se crispaba de dolor, pero aún así apretó los dientes y me dijo que no le dolía. No podía parar de llorar con la vista borrosa por las lágrimas mientras sus heridas seguían sangrando. Desde ese día, siempre llevaba curitas conmigo. Aunque después de eso me encargué de todo sola, sin decirle nunca a Michael cuando me lastimaba para no preocuparlo, esa costumbre nunca cambió. Solía burlarse de mí por ser demasiado dramática, pero podía ver la sonrisa en sus ojos. Sabía que le gustaba, pero cuando Flora se cambió, una vez vio mis curitas de Hello Kitty caerse de mi bolso y se rió. ¿Ya eres mayor y sigues usando curitas de Hello Kitty? ¡Qué infantil! Incluso cuando estás herido intentas hacerte el simpático. Michael también se rió y asintió. Salí del recuerdo y miré a Michael. Negué con la cabeza suavemente. «No te voy a poner una curita», dije. «Ahora no. Nunca más». Michael no pareció sorprendido. Aún tenía sangre en la piel. Soltó una risa seca, casi burlona. Lo pillé. Sus ojos se oscurecieron al instante como una estrella que cae del cielo. Después de clases, Flora me acorraló en la puerta trasera del aula. «Hablemos», dijo. Esta vez no sonreía. Su expresión era seria. De verdad que me estaba hartando. ¿Por qué seguían acudiendo a mí una y otra vez? ¿Era yo una especie de punto de control en su relación? Podían salir con todo lo que quisieran, y yo solo intentaba concentrarme en la escuela. Obviamente ya no teníamos nada que ver, así que ¿por qué uno me detenía hoy y el otro me pedía hablar mañana? Flora me miró con una mirada sombría. Tras un largo silencio, dijo: «De verdad que no lo entiendo. ¿Qué tienes que hace que piense en ti todo el tiempo?» Casi me río. «No tienes que andarte con rodeos. Simplemente di lo que quieras decir». Su rostro se ensombreció. Me fulminó con la mirada y escupió. «Debes sentirte muy presumida, ¿eh? Claro, Michael ahora sale conmigo, pero es obvio que todavía le gustas. Con solo verte con otro chico se deprime.
Me has estado ignorando por días. No entiendo qué tiene de bueno tu papel de princesita presumida. Solo estaba alterado cuando te abofeteó. Fue un error, y lo dejaste completamente por eso. ¿De verdad arruinaste una amistad de la infancia solo porque hirieron tu preciado orgullo? Eres tan vanidosa, tan egoísta y mezquina. Flora soltó sus palabras como si fuera ella la que había sido agraviada. La escuché en silencio hasta que terminó. Entonces le dije con calma, no necesitas ponerme a prueba. No voy a volver con él. Se quedó paralizada. Sonreí. Debe ser bastante incómodo, ¿verdad? Que tu novio te envíe a ver qué opina su amiga de la infancia. Pero no te preocupes, lo decía en serio cuando dije que ya no somos conocidos. Eso es para toda la vida. Cuando digo que ya terminé, ya terminé. No reciclo la basura. Dile a Michael que lo dije. Lo digo en serio. Aléjate de mí. El rostro de Flora se retorció con una mezcla de culpa, humillación y confusión. Mientras me alejaba, oí su voz a mis espaldas, aguda y llena de incredulidad. «Jenny, ¿todo por una bofetada? ¿Solo porque te pegó una vez?» «Sí», repetí sin dudarlo. «Solo por esa bofetada». Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. No le di mucha importancia y contesté. «Jenny, soy Michael». Debió ser un número nuevo, probablemente una tarjeta SIM nueva. «¿En serio?», le espeté. «¿No has hecho suficiente?» Estaba a punto de colgar cuando dijo rápidamente, «Espera, solo escucha». Me quedé callado. «Leí el diario», dijo después de una pausa. Su voz era ronca. Me quedé en blanco por un momento, pero enseguida comprendí a qué se refería, a ese diario. El que yo escribí. Solo había uno. Michael me lo había regalado cuando cumplí 10 años. Lo he atesorado desde entonces y con los años he desarrollado el hábito de escribir en él. Ese diario guardaba todos los recuerdos de mis sentimientos por él. Lo escribí todo, cada pequeño momento que pasé con él, cada segundo que me gustó. Incluso imaginé que un día, después de casarnos, se lo daría. Iba a ser mi larga y sincera confesión. Creí que la había tirado. La recogí ese día, dijo con voz temblorosa. Jenny, lo siento. Leí tu diario. No tenía ni idea de que me quisieras tanto. Lamento mucho haberlo ignorado todo este tiempo. El día que te di la bofetada, me arrepentí al instante y la verdad es que nunca te he visto como una simple hermana menor. Lo interrumpí. ¿Cuándo lo contestaste? La línea se quedó en silencio. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Me reí. Entonces, ¿por qué me llamas solo esta noche? ¿Es porque lo abriste hoy? Su voz sonaba débil. Es porque he tenido una relación. No la tuve. Antes no sentías la urgencia, pero ahora por primera vez te sientes amenazado. Que tu lugar en mi vida está siendo reemplazado. Así que esta noche, meses después, de repente sentiste la necesidad de humillarte y finalmente leer ese viejo diario polvoriento. Jenny, no, no lo es. No lo dejé terminar. Mi tono era tranquilo y firme. Michael, ya deberías saberlo. Una disculpa tardía y una confesión largamente esperada no cambiarán nada. Aferrarme a ese diario solo haría que los recuerdos restantes se sintieran incómodos y fuera de lugar. Ya no significa nada. Deberías tirarlo. No me vuelvas a llamar. No vengas a buscarme tampoco. Estoy muy harto. Colgué. Mi cumpleaños era dentro de una semana. Mis padres estaban organizando una fiesta y me dijeron que invitara a mis compañeros de clase. Al principio no quería invitar a Michael ni a nadie de su círculo, pero como últimamente se habían distanciado, pensé que no había necesidad de armar un lío. Así que repartí las invitaciones a todos por igual. Carson, sin pudor, me pidió uno también, y se lo di. El día de la fiesta me disfracé de cumpleañera y fui. Michael también vino. Llevaba traje y Flora se aferraba a su brazo, perfectamente maquillada y prácticamente pegada a su costado. Lo sujetaba con fuerza, como si intentara eliminar cada centímetro de distancia entre ellos. El rostro de Michael permanecía inexpresivo.
No los saludé. Fui directo hacia los adultos. La fiesta estuvo divertida, aunque un poco agotadora. En un momento dado, salí sola a la terraza para tomar el aire fresco y descansar. La brisa era fresca y relajante. Entonces oí pasos detrás de mí. No quería admitirlo, pero después de todos estos años, reconocí sus pasos al instante. Se detuvo detrás de mí y dijo con voz ronca: ¿podemos hablar? Me giré. Michael tenía los ojos rojos. Mantuve la expresión neutral. Claro, dije rotundamente, pero si vamos a hablar, espero que sea la última vez. Estaba pálido. Me dedicó una sonrisa amarga y autocrítica. ¿De verdad tiene que ser así entre nosotros, Jenny? Por mucho que te suplique, ¿nunca me perdonarás? Aparté la mirada. No lo entiendo, continuó. No siempre te gusté. Sabes que a mí también me gustas. Estuvimos a punto de confesarnos. ¿Por qué me tratas así? Por fin lo dijo por primera vez, admitió que yo también le gustaba. Pero incluso en ese momento, con todo al descubierto, seguía haciendo la misma pregunta. ¿De verdad es solo por esa bofetada? Y como antes, no lo dudé. Asentí. Sí, solo por esa bofetada. Pero ese día, oí algo. No era solo que Michael se hubiera enfadado. Había oído algo. Pasaron unos días antes de que todo ocurriera. Vi a Michael caminando a casa con Flora otra vez. Me sentí incómodo, así que lo seguí. Michael y algunos de sus amigos cercanos habían llevado a Flora a un restaurante de hot pot. Mientras comían, charlaron y rieron. ¿No es esa tu amor de la infancia la que te ha estado siguiendo desde la primaria? Aún le gustas, ¿verdad? Obviamente. En clase solo te habla a ti. Lleva 9 años persiguiéndote. ¿Cómo es que todavía no sales con ella? Michael se rió entre dientes y respondió con naturalidad: sí, me gusta, pero la verdad es que no quiero salir con ella. Es demasiado sensible. Es un rollo. La mesa estalló en carcajadas. Joder, hermano. ¿No te preocupa que deje de gustarle si sigues dándole largas? Michael solo sonrió con suficiencia. A las chicas les gusta. Una vez que caen, se quedan pegados. No puedes quitártelos de encima. Entonces se sumó la voz de Flora, suave y juguetona. Totalmente. Conozco muy bien a su tipo. El tipo de chica que ama el rosa y compra todo en rosa. Delicada y necesitada, siempre dependiente de los demás. Por muy frío que sea Michael con ella, en cuanto es un poco amable, se derrite. Incluso ahora que estoy tan cerca de él, sigue intentando acercarse. Y recuerdo haber pensado, no, sabiendo lo que venía después. Aunque le dieras una bofetada en público, ¿con solo disculparte se pondrá bien? ¿En serio? ¿Qué tontería? Oye, Michael, ¿quieres probar? Dale una bofetada a ver qué pasa. Apuesto a que una chica como ella se echaría a llorar en el acto. Contuve la respiración. En ese ruidoso restaurante de ollas calientes, la voz de Michael era la más clara de todas. Pruébalo, entonces, dijo con una risa despreocupada. Ahora, de pie frente a mí, Michael parecía presa del pánico. Le temblaban ligeramente las manos. Jenny, no, escúchame, suplicó. Solo dije eso para no quedar mal. No lo decía en serio. No pienso así. No lo negué. No tenía caso. Solo lo miré fijamente y le dije en voz baja: ¿no decías siempre que hablar a espaldas de alguien estaba mal? Mírate. Estás mejor. Se le puso pálido. Solté un largo suspiro. Era extraño. En aquel entonces estaba furioso y desconsolado. Pero ahora, no sentía nada. Era como ver cómo se desarrollaba la vida de otra persona. Sé que te gusto, dije. Pero también sé que dudaste, ¿verdad? Por un momento Flora también te pareció genial. ¿Te gustó? Te gustaba lo suficiente como para querer impresionarla. Es normal, Michael. Te gusto porque crecimos juntos. Porque soy bonita y te amé con todo mi corazón. Así que sí, sentías algo por mí. Pero en el fondo,
no éramos el uno para el otro. Crees que soy hermosa, pero aún me ves frágil. Una niña con síndrome de princesa. Crees que soy infantil porque me gusta el rosa. Que no soy lo suficientemente fuerte ni tan capaz como ustedes. Los supuestos hombres de verdad. Por eso, al final, te sentiste atraído por alguien como Flora. Si no hubiera sido ella, habría sido otra. Otra chica atrevida y sin filtros. Diferente a las demás, pero aún así hermosa. Pero no debiste haberme pisado solo para levantarte. Solté una risa fría. ¿Cómo te atreves a abofetearme? ¿No sabes que nadie me ha puesto la mano encima? ¿Qué te hace pensar que tienes derecho? Dime, Michael. ¿Por qué creíste que podías golpearme? Su rostro estaba lleno de culpa y vergüenza. Había tocado una fibra sensible, su parte más oscura y egoísta. Y no tenía excusa. Lo miré fijamente. Finalmente se quedó allí parado. Una lágrima resbaló por su mejilla. Jenny, ¿ya no me amas? Nunca te amé, dije sin dudarlo. Los labios de Michael palidecieron. Me miró con incredulidad. Sostuve su mirada. Me gustabas, dije. Me gustas desde la primaria, y mis sentimientos nunca dependieron de nada que hicieras. Crecieron solos. Estaban arraigados en la fantasía que creé sobre ti, así que no necesitaban tu respuesta. Mi amor era suficiente. Pero no hace mucho lo dejé. ¿Por qué? Murmuró como un sonámbulo. ¿Por qué terminó? Cada vez que veo tu rostro, todavía me duele el corazón. No respondí. La cara de Michael finalmente palideció. Más tarde Michael y Flora rompieron. No sé por qué, pero de repente hacía cosas que me recordaban a nuestra infancia. Había un niño que se sentaba detrás de mí. Me tiraba del pelo, me pegaba chicle en la silla e incluso metía petardos en mi escritorio. Ahora, Michael empezó a comprarme mi desayuno favorito todas las mañanas. A la hora del almuerzo me guardaba los platos más populares. Después de la escuela, me seguía de lejos diciendo que quería protegerme. Me sentí como si estuviéramos en la primaria. Solo que esta vez, estaba aún más atento que antes. Le pregunté qué estaba haciendo. Él solo negó con la cabeza y me miró con tristeza. Finalmente dijo que solo quería compensarme, cuidarme. Siendo sincero, nadie pudo detenerlo. Nadie pudo hacerle entrar en razón. Solo empeoró las cosas. Por aquella época, la empresa de mis padres tuvo una oportunidad inesperada. Los iban a trasladar al pueblo natal de mi madre, junto al mar. Decidimos mudarnos antes de mi último año de preparatoria. Nos transferiríamos a una universidad en esa ciudad costera. No se lo dije a nadie con antelación. Durante el fin de semana, les escribí discretamente a algunos amigos cercanos para despedirme. Michael fue el último en enterarse. No sé cómo lo logró, pero el día que nos fuimos, persiguió nuestro coche durante una eternidad. Yo iba en el asiento del copiloto mirando el retrovisor. Lo vi correr con todas sus fuerzas, con los brazos extendidos, como si me rogara que parara. Vi su rostro empapado en lágrimas, pálido y desesperado. No te vayas. Por favor, no te vayas. Ni siquiera te lo he dicho. Pero el viento era demasiado fuerte. Se llevó su último grito. Y entonces el niño que había estado conmigo durante más de una década cayó. Se levantó temblando, tropezando, cada vez más pequeño, hasta que solo fue un punto negro borroso en la distancia. Y luego desapareció. Después de vez en cuando oía hablar de Michael por antiguos compañeros. Algunos decían que cayó en una depresión y perdió toda motivación. Otros decían que se había descontrolado y había salido con docenas de chicas. Otros afirmaban que cambió por completo, que se sumergió en el estudio como si por fin hubiera encontrado un propósito. No volví a saber nada de él después de eso. Después de los exámenes de admisión a la universidad, entré en una universidad en una ciudad costera. Estaba lleno de esperanza y listo para un nuevo futuro. Casualmente Carson terminó en la misma escuela. Cuando me volvió a ver, empezó a perseguirme con entusiasmo. Durante los 2 primeros años de universidad, cada cumpleaños recibía un paquete anónimo.
A veces era una muñeca hecha a mano que había mencionado en redes sociales. Otras veces era un vestido que había querido pero que nunca había podido comprar. Los acepté todos, pero nunca los abrí. Se amontonaron en un rincón de mi dormitorio. Luego, en penúltimo año, le dije que sí a Carson. Ante su insistencia, publiqué una foto de la relación en mi muro. Después de eso, el regalo anónimo dejó de serlo, y no pasó nada. Ya era hora. Aquí es donde termina.